No hay soledad más grande que la del corredor de fondo. Lo sabe cualquier persona que practique este deporte tan lesivo para la musculatura y las articulaciones. Muy lesivo, porque se acumulan los años y va pesando. Pero es tan bonito. Lo sabía también Alan Sillitoe, el gran escritor inglés vinculado al movimiento de los Angry Young Men en los años 50 del pasado siglo. Ellos y ellas fueron un grupo de escritores cuyas obras expresaban la amargura de las clases bajas respecto al sistema sociopolítico imperante en su tiempo y la mediocridad e hipocresía de las clases media y alta. Las clases poderosas. Pues bien, este autor, Sillitoe, describe, mejor dicho, en La soledad del corredor de fondo, la vida de Colin Smith, un joven de clase obrera que vive en un barrio de Nottingham con su madre viuda, el amante de esta, y sus 3 hermanos pequeños. Una metáfora que marcaba una época. La Inglaterra de porcelana blanca enfrentada a los muros de ladrillo de clase obrera. En la obra se define el cortocircuito entre ambos mundos, deteniéndose en ese ambiente feroz de las barriadas, habitualmente dominadas por 3 dioses atávicos: rabia, furia y, claro, la necesidad. En realidad, la ira y la frustración siempre acaban necesitando válvulas de escape, y eso no suele traer nada bueno. Cuando el director del reformatorio en el que ingresan a este protagonista le sermonea para que sea honrado, por ejemplo, el chaval se ríe, una risa profunda. ¿Qué remedio? La dignidad está en otra parte. ¿Que de dónde saca el coraje? De las tripas, como no puede ser de otra manera. El caso es que esa épica solitaria, demasiado a menudo, es la épica del vencido, del antihéroe. Que sí, que sabemos que a muchos y muchas os va la marcha. La puñetera ensalada mental del héroe que pierde, lo inexorable de la derrota del débil, pero esto a nosotros y a nosotras no nos va, no nos gusta. Porque lo que nos gusta es ganar, lo que nos gusta es la pelea y, si puede ser, ganar. Las luchas colectivas en las que todos y todas empujamos y en las que nunca arrojamos la toalla. Y en Gente con Clase, en este podcast, no queremos esta clase de dignidad falsa. Yo diría que ni de coña. Es una engañifa estética del poderoso. Nosotros somos corredores de fondo y buscamos siempre seguir adelante sin desfallecer, sin rendirnos. Esa es nuestra victoria. Gente con Clase, el podcast de Comisiones Obreras. Y hablando de victorias, una victoria de esas que algunos se niegan a celebrar porque continúan sin saber que están ganando, incluso cuando, como corredores de fondo victoriosos, están en el podium, ya con la medalla al ristre. Tras meses de negociaciones, Comisiones Obreras y el resto de agentes sociales han firmado el nuevo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que recomienda aumentos de salarios del 4% en 2023, 4%, del 3% en 2024 y 2025, con una cláusula de revisión, además, según la inflación, que puede incrementar estas cuantías iniciales en hasta un 1% adicional cada año. 17,2 millones de afiliados a la Seguridad Social, que son asalariados, podrán ser potenciales beneficiarios de este acuerdo. Se trata del 5º acuerdo, una recomendación de los sindicatos y de las patronales para todas las plantillas y las empresas del país. Aunque los salarios son la materia que recaba más atención, especialmente ahora por la intensa devaluación del poder de compra de los trabajadores y trabajadoras, el ANC, ese acuerdo, se posiciona sobre multitud de aspectos, como por ejemplo la subida de salarios, como decíamos, lo primero y más importante, lo que más se ve al menos, la cuestión de las bajas laborales, las mutuas, salud laboral, en fin, un montón de cuestiones que se tienden a regular y a mejorar con este acuerdo. Saludos de José Julio Alonso en nombre de los y las compañeras del Gabinete Confederal de Comunicación de Comisiones Obreras. A mi lado, dándome soporte y sonido, algunas veces, cariño, está Marino Guardia, el amo de la mesa de ese sonido y el maestro de las llaves de nuestro espacio de encuentro quincenal. Gracias por tu trabajo y tu paciencia, amigo. Y nos acompaña una de las personas, que ha estado durante muchos meses sentado en la mesa, al otro lado del teléfono o en el teclado en el que recibía y remitía emails con cifras, fechas, ideas, propuestas sobre un acuerdo de convenios nacional
que se ha hecho esperar, algo así como el parto de la burra que dicen en mi pueblo. Raúl Olmos es adjunto a la Secretaría Confederal de Acción Sindical y yo lo describiría como el hombre tranquilo, como John Wayne, el hombre sin rostro de esta negociación. Esta sí que yo creo que tú sí que has sentido alguna vez en estos meses la soledad del corredor de fondo. Raúl, ¿cómo estás? Bueno, buenos días. Tampoco mucho la soledad. Es un trabajo bastante en equipo y en ese Eso es, sentido hablábamos no... de las luchas colectivas. Pero al otro lado del teclado, al otro lado del teléfono, siempre tiene que haber alguien. Y normalmente eras tú. Por eso lo decía. Pero porque me tocaba también descargar muchas consultas y colaboraciones, pero no por ninguna otra cosa. No ha habido vértigo, entonces. El habitual. En el trabajo sindical siempre hay un poquito de vértigo y no es malo. Pero vamos, tampoco... Bueno, pues lo dicho. El hombre tranquilo. Y por supuesto nos acompaña Maricruz Vicente, que es la secretaria confederal de Acción Sindical. ¿Cómo estás, Maricruz? Pues muy bien, buenos días. Quería empezar por un tuit, porque he hablado de los amigos eternos de la derrota, de la gente que está pegada al llanto. Un tuit, de nuevo, un tuit que tuvo o que contestó el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. 30 o 40 horas antes de la firma, bueno, ya se hablaba que podía ser, había filtraciones, y el día en que se conoce que hay acuerdo, otro amigo de esas derrotas se quejaba públicamente que este acuerdo no era todo lo bueno, no podía ser tal, no podía ser cual. Pero ¿dónde venimos o de dónde venimos y dónde vamos? Es que nos podríamos hacer esa pregunta y tendríamos las cosas más claras. ¿Por qué hay tanto amigo de la derrota? Tanto amigo y amiga. Raúl. Hombre, en mi opinión, si es alguno de los tuits que creo pensar Seguro. que recuerdo, tiene también que ver con justificar a quien a quien ha hecho un papelón reciente en alguna votación determinada y entonces tienen necesidad de autojustificarse. Pero más allá de eso, yo recomendaría a la gente que pisara de vez en cuando el trabajo sindical. El trabajo sindical tiene una virtualidad en todo tipo de trabajos, en el ámbito de lo social y lo político. Y es que como estás tocando permanentemente realidad, tienen necesidad permanente de ver logros y de ver resultados tangibles. ¿Consigue la ANC la paz mundial? No. Y todos los objetivos que tenemos detrás en el mundo laboral o de negociación colectiva, no. Pero permite avanzar y no retroceder, y permite avanzar sobre todo en los ámbitos con menor peso sindical o cuerpo sindical donde más difícil resulta avanzar, pues sobre todo sí. Ese es el ingrediente solidario de este acuerdo que muchas veces se olvida, pero que es fundamental y que habría que subrayar de manera muy nítida. Pero el caso es que se dicen y se escriben muchas tonterías. Una de ellas tenía que ver con las mutuas. Digo esto porque el acuerdo lo que hace en este tema es eliminar además la vieja pretensión empresarial de incrementar el poder de decisión de las mutuas y alguna otra cosa más. Maricruz, en fin. Bueno, yo creo que el contenido que todas las cuestiones hay que verlas dentro del marco del contenido del acuerdo. Creo que es un acuerdo de muchísima importancia, un acuerdo que ha costado muchísimo arrancárselo a las organizaciones empresariales y que su contenido viene, por una parte, a garantizar el poder adquisitivo de los salarios en un momento complejo y, por lo tanto, nada despreciable. Eso es una cuestión muy, muy, muy importante. En segundo lugar, creo que es un acuerdo que se adapta perfectamente a las nuevas realidades que tiene hoy el mercado de trabajo. Quienes han querido sacarle alguna pega a este acuerdo, pues efectivamente lo que han hecho de alguna manera es malinterpretar algunas de las cosas que están recogidas en ese acuerdo. Y una de ellas, quizá porque es más sensible, es lo relacionado con las mutuas colaboradoras de la seguridad social. En este acuerdo, en ningún caso, se atribuye o se le cede poder a las mutuas para controlar las bajas o las ITs por contingencias comunes. Lo único que se hace en este acuerdo es dar potestad a la negociación colectiva para que realmente se puedan analizar qué sucede con las bajas por enfermedad común, que en muchos casos vienen derivadas de enfermedades profesionales y que en muchas ocasiones eso queda oculto. Por lo tanto, es una herramienta para eso muy importante. Y en segundo lugar,
lo que se hace es priorizar la salud de las personas trabajadoras. Y efectivamente estamos en un momento donde, fruto de la pandemia y fruto de la falta de inversiones en sanidad y sobre todo en la atención primaria, hay un cierto retraso en las consultas a las personas trabajadoras. Lo único que hacemos en este acuerdo es decir que siempre y cuando se cumpla toda la normativa, porque no se cambia en absoluto la Ley General de Seguridad Social ni ninguna de las normativas, en una sola especialidad, que es las enfermedades de traumatología, se puedan atender a través de las mutuas, que no son organismos privados, sino que son organismos colaboradores de la Seguridad Social. Pero para eso, insisto, hay que cumplir la normativa. Primero, tiene que haber un acuerdo entre comunidad autónoma y ministerio para que eso se pueda hacer. En segundo lugar, tiene que haber un consentimiento del propio médico de familia, el propio médico de cabecera, para que esa persona pueda ser atendida en una mutua. Y en tercer lugar, la persona afectada tiene que dar su consentimiento. Es decir, el control sobre las mutuas sigue estando ahí. Lo primero, las subidas. Claro, la manteca. Hasta un 13,56% en función de los precios en 3 años. Y a todo esto, un montón de convenios esperando renovarse desde hace ellos y ellas, los trabajadores y trabajadoras dirían una eternidad. Raúl. A ver, es cierto, en primer lugar, los incrementos salariales que fija el acuerdo para la negociación colectiva, pues son los conocidos 433, 2024, 25, 26, más hasta un punto que adicional. Puede llegar a ese 13,56. En final de la cláusula de revisión salarial, el 13,57, para ser más precisos, se alcanzaría si fueran todos los incrementos máximos, incluida la cláusula, durante los 3 años. Pero también hay un compromiso en el propio preámbulo, no un compromiso, sino la referencia en el propio preámbulo a que aquellos ejercicios anteriores que no estuvieran cerrados habrá que negociarlos en función de cada uno de los sectores, sea el 2022 o anteriores. ¿Qué es lo que nos dice eso en el actual mapa pendiente de la negociación colectiva? Pues hay toda una serie de sectores que por la propia dinámica de la negociación, y no es ajeno tampoco la campaña que se ha lanzado de las organizaciones sindicales del pasado año sobre salario conflicto, de movilizaciones para presionar hacia una negociación colectiva que viniera un poco a cubrir el disparatado IPC de los últimos años. Parte de la negociación colectiva ya está cerrada y hay una parte de la negociación colectiva que no está cerrada y para lo que la ANC pretende ser un empujón. Pero va a haber que seguir presionando en las mesas. Aquella gente que dice que hace años que no se renueva el convenio colectivo, hay muchas situaciones diferentes. Es cierto que hay una situación un poco más generalizada derivada de la salida de la pandemia en algunos sectores y en algunos convenios con menos músculo sindical, un poco de todo hay. Y esto lo que tiene que servir es un acicate de clarificar el panorama del 2022, del 2023 en adelante, que a su vez tiene que servir para empujar también lo que tiene que ver la reivindicación del 2022. Hay una frase que hemos utilizado en el sindicato, que es ahora te toca a ti. Sin ellos y sin ellas, esto se queda en el papel, en el espíritu, y negro sobre blanco en el papel. Hay que seguir empujando. Por supuesto. Bueno, yo por lo menos quiero aclarar dos cosas para que no haya confusión. Estamos hablando de un acuerdo que no es normativo, por lo tanto no es de aplicación inmediata, porque si nosotros hiciéramos esto normativo, acabaríamos con la negociación colectiva, y nosotros lo que queremos es mantener la negociación colectiva y la capacidad de negociación de las partes, cada uno en su ámbito. Y en segundo lugar, decir que esto no son recomendaciones a la negociación colectiva. Esto es un compromiso que hemos alcanzado las organizaciones empresariales y las organizaciones sindicales, y que esto sí nos obliga a las partes firmantes. Esto es lo que supone un acuerdo de estas características como el que hemos alcanzado. Por lo tanto, tenemos que llevar a las mesas de negociación de todos los convenios que corresponda negociar en este año estos contenidos. Y tenemos que obligar a las empresas a que cumplan con lo que ellos han acordado
en el ámbito del quinto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva. Por lo tanto, efectivamente, ese eslogan, ahora te toca a ti, es porque efectivamente tenemos que desarrollar todos y cada uno de los convenios colectivos que tenemos pendientes de negociar, que superan con creces los 1000. Por lo tanto, tenemos un abanico muy amplio de negociación colectiva a desarrollar en el año 2023. Sabemos perfectamente que siempre que ha habido acuerdos por el empleo y la negociación colectiva, como vemos, este es el quinto, la negociación colectiva ha fluido de una manera más rápida, y eso siempre es positivo, y también han conseguido mejores subidas salariales y han conseguido favorecer o mejorar los contenidos de los propios convenios colectivos. Por lo tanto, ahora te toca a ti, significa que las mesas de negociación tienen que reabrir sus procesos, o que abrir, si no la tienen abierta, sus procesos de negociación y exigir en las mesas que estos contenidos se apliquen a su convenio colectivo. Esto en ningún caso son cantidades de mínimos, de máximos, sino que efectivamente en aquellas empresas o en aquellos sectores que podamos demostrar que hay una situación económica en la que se pueda tirar más arriba de los salarios, se puede hacer porque así lo permite el propio acuerdo. Pero insisto que con los parámetros que hemos trabajado desde Comisiones Obreras es que efectivamente estos incrementos salariales, con esa cláusula de recuperación económica en el supuesto de que el IPC se desvíe, cubren de alguna manera las expectativas que hay o los estudios que hay en materia de cómo y por dónde puede ir la inflación en estos años. Por lo tanto, el objetivo era garantizar el poder adquisitivo de los salarios, y eso tenemos que llevarlo a todas las mesas de negociación. Con una virtualidad, decía Raúl, que se refería explícitamente al año 2022, el año de la gran explosión inflacionista en todo Occidente, en todo el mundo, diría yo. Pues ese año hay que trabajarlo igual. Es decir, que aquí no se dice nada en este acuerdo en el que se excluya 2022 efectivamente de esa negociación. No hay ningún veto al respecto. Vamos a hacer un test rápido respecto a la pasta, respecto a la manteca, que es la primera preocupación de todo el mundo. ¿Cómo afecta este acuerdo a mi sueldo? No a mi sueldo particular. Eso puede estar pensando cualquiera que nos esté escuchando. Yo supongo que el sueldo mejorará si se refleja en convenio colectivo. Por explicarlo un poco, Raúl. A ver, el sueldo, quien marca los incrementos retributivos es el convenio colectivo de aplicación en cada uno de los casos. Ese convenio colectivo, que puede ser de sector o de empresa, o de sector como referencia y luego la concreción en el ámbito de la empresa, que es el que fija los incrementos salariales. ¿Qué es lo que hace la ANC? La ANC establece el compromiso de las partes de que esos incrementos sean al menos, como bien explicaba Maricruz, el 433 en cada uno de los ejercicios. Primer elemento muy importante del acuerdo, recuperando las cláusulas de revisión salarial. Es cierto que, topadas a un máximo de un punto en cada uno de los años, en nuestra opinión son garantía suficiente para las previsiones en los diferentes escenarios que hay de evolución del IPC en los próximos años, pero el mero hecho de recuperar las cláusulas de revisión salarial ya es un elemento muy importante, porque durante toda la época del austericidio y IPCs muy bajos posteriormente, pues habían quedado en índices próximos al 10-15%. Habíamos recuperado un poco el año pasado, pero poco esos índices. Por lo tanto, cada convenio colectivo es el que tiene que fijar los incrementos concretos. ¿Qué diferentes situaciones puede haber? Puede haber empresas o sectores que ya tuvieran el convenio colectivo cerrado, que tengan parte de estos ejercicios 2023-2025 cerrados, y entonces el ANC, salvo que hicieran una revisión de los propios términos del convenio, no le afecta directamente, le afecta lo que ya tenían firmado en su convenio colectivo y le afectará en aquellos años que sea necesario en la siguiente renovación del convenio colectivo. Hay convenios colectivos que finalizaban la vigencia este año, el 31 de diciembre del 2022, entonces tienen ya los parámetros del compromiso de las partes mínimos para avanzar en la negociación salarial, que suele ser de las más complicadas, y hay convenios colectivos que estaban pendientes ya cuando arrancó el año 2023. En ese caso han suavizado dos de los elementos más importantes de debate, que tiene que ver
con los incrementos comprometidos para los próximos años y con la propia existencia de la revisión salarial, y les queda una patata que no es sencilla, pero que desde luego, analizando cada uno de los sectores y empresas, tendrán que abordar, que son los incrementos de los años anteriores. Y aquí habrá fórmulas de todo tipo. Y alguien se puede estar preguntando también, Maricruz, ¿mi convenio se ha actualizado según el ANC? ¿O me veo afectado, como ha explicado Raúl, por alguna de estas casuísticas, pero mi nómina no ha subido todavía? Esto supongo que no es la purga de Benito, y eso habrá que contarlo también. No es la purga de Benito en ningún caso, Claro. porque efectivamente va a depender de cómo se desarrollen los procesos de negociación en cada empresa y en cada sector. Pero efectivamente nosotros lo que recomendamos a los trabajadores y a las trabajadoras que no sepan si realmente su convenio se está negociando, si su convenio está negociado, si está en proceso de negociación. Bueno, pues nosotros lo que sí ofrecemos es que llamen a comisiones obreras, que se informen de cómo está la situación de su convenio colectivo. Los convenios colectivos no caen del cielo, los convenios colectivos no aparecen en el boletín oficial del Estado por arte de birloque, sino que son fruto de un proceso de negociación en los distintos ámbitos, y por lo tanto es importante estar informados de qué convenio nos corresponde, de en qué situación está ese convenio y si realmente si está ya acordado y negociado, si nos lo están aplicando o no. Efectivamente, por el mero hecho de que el ANC se publique en el boletín oficial del Estado, no van a subir los salarios. Van a subir los salarios en el momento en que este acuerdo se plasme en los convenios colectivos correspondientes. Por lo tanto, es importante estar informado y, efectivamente, para eso está Comisiones Obreras. Es que otra frase que me gusta es que tenemos el poder de cambiar las cosas, pero tenemos el poder de cambiar las cosas contigo. Si no, es mucho más difícil. Si no, es muy complicado. Quería subrayar una de las cosas que explicaba el otro día Unai Sordo, el secretario general del sindicato, el día de la firma del acuerdo. Decía algo así como que es el mejor antídoto ante los riesgos de ralentización económica que amenazan a las economías. La española también, por supuesto, con dificultades de inflación, la guerra. Y decía, este acuerdo es un servicio al país o un acuerdo de país. A ver, para nosotros es muy importante cuando se habla del compromiso en términos de país o del compromiso con el conjunto de la sociedad que supone este acuerdo, y conviene resaltar varias cuestiones. En primer lugar, la demanda interna y el consumo interno es el que de manera más capilar salva empleos y salva economía. Es cierto que está más lejano de otras grandes cifras relativo al comercio exterior, etcétera, pero al final es el que soporta determinados incrementos económicos que además son muy capilares en su distribución entre tipo de empresas. Los efectos de la reforma laboral, y en parte lo que hace es apuntalar esa reforma laboral en términos de estabilidad en el empleo, de intentar evitar la precariedad a través del fraude en la contratación o la utilización abusiva del contrato temporal. Pues había un informe que cita Unai en varias de sus intervenciones del Banco de España que demuestra que la capacidad de consumo, el decidir consumir de quien tiene un empleo estable frente a quien tiene un empleo temporal, aunque el empleo en realidad tuviera que ser estable porque es estructural, es muy superior. Y en tercer lugar, obviamente, todos aquellos acuerdos que focalizan el incremento de las rentas en las rentas más bajas o medianas, que consumen casi todo lo que ingresan de renta porque la capacidad de ahorro no es la misma que si tú concentras esos incrementos de rentas, como pasa en algunas políticas fiscales de algunas comunidades autónomas, de cuyo nombre no quiero acordarme, que lo concentran esos ahorros en las rentas altas, que al final va a ir fundamentalmente a una mayor capitalización, pero no va a ir a consumo y por lo tanto a la economía real. Entonces son varios los efectos en esa dirección. Sí, puede ir a Andorra, se me ocurre. No sé si se ha subrayado lo suficiente, pero hay una frase que te pertenece a ti, Maricruz, el día del acuerdo. Recuerdo un documento, un vídeo en el que hablabas de este asunto. Hay miles de trabajadores y trabajadoras que esperan renovar su convenio caducado hace años. Bien, pero es que también, y de esto no hemos hablado, hay muchas personas que ni siquiera tienen un convenio, muchas otras que tienen poca o nula capacidad de negociar por la naturaleza de tu sector, etcétera. Y subrayabas esa palabra, es un acuerdo solidario.
Es que me parece muy importante. Hombre, pues sí, es un acuerdo solidario por una razón fundamental. Decimos que hay un volumen importante de convenios que no han conseguido dar salida en el año anterior o incluso en el año 2021. Son esos sectores que tienen más debilidad, que tienen más dificultades de organización, también sectores que están menos sindicalizados y que no ha habido posibilidades de movilizar para conseguir resolver su convenio colectivo. Por otra parte, durante el año 2022, la campaña que recordaba Raúl de salario o conflicto, bueno, pues hemos visto que los conflictos en torno a la negociación colectiva, que las huelgas incluso en torno a la negociación colectiva se han incrementado de una manera importante y que como consecuencia se han resuelto muchos convenios que si no han mantenido el 100% del poder adquisitivo se han acercado mucho y que las cláusulas de revisión salarial también se han extendido de una manera importante. Por lo tanto, en esos ámbitos donde hay capacidad organizativa, donde hay capacidad de movilización, donde hay una mayor presencia sindical, la negociación colectiva se ha resuelto y se ha resuelto bien. Faltan esos sectores que efectivamente tienen mayores dificultades, como decía. Por lo tanto, este acuerdo, sobre todo, viene a incidir en esos procesos de negociación y a remover la negociación colectiva en esos sectores que no han sido capaces de llegar a un acuerdo y, por lo tanto, estamos convencidos, porque así ha sucedido con otros acuerdos por el empleo y la negociación colectiva, que este año van a tener un empujón importante. Y, por supuesto, esos convenios, al tener menos capacidad de negociación y de movilización, también son convenios que en buena parte tienen salarios más bajos. Y estos incrementos van a dar un empuje a esos convenios, a los salarios de esos convenios. Y habláis de refuerzo de las potencialidades de la negociación colectiva, que no es un asunto tampoco menor, porque digo yo, Raúl, que ahora nuestra gente, los negociadores, las negociadoras de comisiones obreras, cuentan con todas las cartas de la baraja, pensando en los nuevos ingredientes del mercado de trabajo, las transiciones, todas esas cuestiones se abordan en este acuerdo y nuestra gente va a poder estar, digamos, en las mesas negociadoras de convenios a la ofensiva. A ver, en ese sentido, el ANC, como han hecho también algunos ANCs anteriores, cada uno tiene su historia, porque cada uno tiene su contexto y su situación en el momento. Perdona que te interrumpa, ¿podrías escribir un libro acerca de esta cuestión, de cómo ha ido cambiando la negociación colectiva al ritmo que han ido marcando los pactos salariales? Yo creo que es un libro que Comisiones viene escribiendo a lo largo incluso de los balances de sus congresos y eso. Posiblemente hay gente mucho más capacitada en el sentido para poderlo hacer, pero es importante señalar primero que cada ANC, yo por eso lo menciono bastante, cada ANC obedece a un contexto donde explica el porqué de determinados contenidos. Este ANC obviamente no puede olvidar el que después del austericidio de unos años de IPCs muy bajos y de un proceso de devaluación salarial significativo durante la salida de la anterior crisis, que apenas empezaba a recuperarse de manera significativa, pero empezaba a recuperarse cuando surgió la pandemia, pues tiene un elemento central que tiene que ver con afrontar la pérdida de poder adquisitivo y el IPC disparado a partir de septiembre-octubre del 2021, que todavía estamos viviendo en IPCs altos. Pero tiene un segundo elemento que entronca directamente con algunos de los objetivos que se lograron cuando la reforma laboral de finales de 2021, y es recuperar el papel de la negociación colectiva y la riqueza de la negociación colectiva. Y eso implica que la negociación colectiva va mucho más allá de la determinación del salario y de la determinación de la jornada, sino que es donde se disputa la capacidad de organización del trabajo, donde se disputa la capacidad unilateral del empresario de marcar determinados elementos y donde de manera conjunta con las empresas se pueden intentar anticipar desde el acuerdo determinados efectos que la innovación tecnológica, que la necesaria transición ecológica, que la digitalización, etcétera, pone encima de la mesa. ¿Qué es lo que hace en este sentido el ANC? El ANC lo que pone es una agenda de materias y sobre todo una agenda de materias presidida por la necesidad del diálogo y la participación en el ámbito de la empresa y de los sectores entre la empresa y la representación sindical,
diálogo que además lo que tiene que tener como objetivo es anticipar determinados procesos, anticipar determinadas circunstancias bajo la presidencia de preservar el empleo y la mejora de las condiciones laborales. Pero vamos a ir acabando, vamos con ese sprint final. Vale, no se nos olvide una cosa importante, que yo ya estaba despidiéndome, pero casi me voy sin comentarlo, sin preguntaros. Hay que terminar de erradicar la cultura del recurso al despido por parte de las empresas en cuanto vienen 3 curvas seguidas. Este acuerdo también es un apoyo, también es una palanca para conseguir eso. Seguimos en esa senda, Maricruz. Bueno, yo creo que este acuerdo, como decía Raúl, tiene muchas cosas de interés. Primero, porque en buena parte viene a ratificar los contenidos de la reforma laboral de 2021 y el compromiso de las partes firmantes de ese acuerdo de llevar adelante el contenido de esa reforma y de desarrollar aquellos aspectos que la propia reforma deriva a la propia negociación colectiva. En segundo lugar, creo que es un acuerdo que se anticipa. Bueno, no sé ya si es anticiparnos, porque las transiciones ya están aquí, pero sí. desde luego sí plantea todas estas cuestiones que derivan de las transformaciones tanto digital como ecológica, y trata aquellos aspectos más importantes que ya están empezando a verse en el propio mercado de trabajo. Y en tercer lugar, yo creo que trata también las cuestiones estructurales que podríamos llamar, como son los temas de salud laboral, con nuevas normas, porque efectivamente las transiciones también tienen un efecto en la propia salud de los trabajadores y de las trabajadoras, y también aborda de una manera no solamente puntual, sino transversal en todo el acuerdo lo derivado de las desigualdades de las mujeres en el mercado de trabajo, con propuestas muy concretas y que efectivamente pensamos que pueden tener un efecto muy positivo en la mejora de las condiciones de trabajo, tanto en el acceso como en la formación, con la promoción de las mujeres en el mercado de trabajo. Y efectivamente viene a ratificar, o viene, mejor dicho, a asumir ese compromiso, o a intentar asumir ese compromiso que ya teníamos recogido en la reforma laboral, en el artículo 47 y en el 47 bis. Y es que efectivamente, cuando haya crisis coyunturales, tanto generales como que afecten a sectores concretos, no sea la temporalidad por una parte y el despido por otra las únicas medidas que se utilicen, o las primeras medidas que se utilicen, sino que efectivamente el compromiso de empresas y de trabajadores es que se utilicen los ERTEs, que, como bien sabemos, han dado un resultado muy positivo a la hora de tratar la pandemia reciente que hemos sufrido, ¿no? Por lo tanto, sabemos que eso ya está en la legislación, pero creo que el que esté recogido en el ANC es un avance que manifiesta el compromiso de ambas partes de buscar estas fórmulas de flexibilidad interna que efectivamente no conllevan el despido y que no conllevan el seguir profundizando en la temporalidad, porque efectivamente uno de los logros más palpables de la reforma laboral ha sido esa apuesta por el contrato indefinido y esa disminución de una manera, yo creo que podemos decir, terriblemente importante, que es reducir la temporalidad en nuestro país. Por lo tanto, son dos medidas que van unidas, que son muy importantes y que tienen como objetivo fundamental el mantenimiento del empleo y que las recuperaciones económicas sean más sencillas, y yo creo que la prueba y la muestra la tenemos en cómo se ha desenvuelto todo esto en torno a una crisis pandémica como la que hemos vivido y que recordaba. Pues hemos terminado. Estoy convencido que eso que has dicho, Maricruz, dentro de quizá 15, 20 años, estará probablemente en algunos ensayos o en muchos ensayos, y puede que en libros que se puedan estudiar en las facultades de historia, incluso en los coles, porque la pandemia
todas las crisis posteriores, la guerra de Ucrania, van a estar ahí, van a estar en esos libros. Y aunque sea con una llamadita, con un recuadro en otro color, estará también qué se hizo para solucionarlo, qué se hizo para que los paganos de la historia no fueran muchos millones de los de siempre, que eso va a ser importante. Muchas gracias por vuestras explicaciones. Yo lo único que quería decir es una llamada de atención. Ahora te toca a ti. Yo creo que eso lo tenemos que recordar todos, que hay que seguir empujando. Lo dicho, muchas gracias. Con comisiones, ahora te toca a ti. Eso es. Gracias a ti, Julio. Venga, nos vamos. Cuídate.